Bienvenidos vencedores y vencedores a una nueva clase de Misión Riva. Esta vez vamos a hablar un tema principal, yo creo que es el tema que nos ha traído aquí, que tiene que ver con la refundación de la República. O sea, probablemente en la clase 39 ya están un poco cansados, pero déjenme decirles que ahora es que nos queda. Nos queda la clase 40, nos queda el cuarto nivel, nos queda después una carrera universitaria en Misión Sucre o en cualquier universidad autónoma, una universidad popular, una universidad como lo establece la Constitución, una universidad gratuita. O sea, sobre eso tenemos que montarnos, no debemos perder las esperanzas y la fe y el deseo de luchar. Bueno, hablar de la refundación de la República no es fácil. O sea, primero porque yo creo que es primera vez en el mundo que se plantea la necesidad de refundar una república. En Venezuela nunca habíamos tenido la experiencia y esta experiencia era fundamental. Si nosotros hacemos un diagnóstico de la Venezuela de hoy, nos damos cuenta de que era imposible, era negarnos a nosotros mismos continuar por donde estábamos. Vamos entonces a iniciar el tema de hoy con el título. Veamos el título. Refundación de la República. La refundación de la República no fue un invento de los profesores de historia, no fue un invento del gobierno venezolano. Eso precisamente que tiene que ver con el nacimiento de un nuevo país, con el nacimiento de un nuevo ciudadano, con el nacimiento de unas nuevas instituciones, eso nos lo dimos nosotros como pueblo. Fue el pueblo quien tomó con ese poder constituyente la posibilidad y las banderas para hacer un nuevo país, para construir una nueva república. Eso nosotros lo plasmamos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Busquen entonces ustedes su Constitución y ahí vamos, los invito a leer el preámbulo. Entonces, cuando esté montada la siguiente diapositiva, comenzaremos a leer el preámbulo, que es el inicio de este estudio, de estas reflexiones sobre la refundación de la República. Veamos entonces la siguiente lámina. El pueblo, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de la patria libre y soberana, con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un estado de justicia federal y descentralizado, que consolide los valores de libertad, de independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia, el imperio de la ley para esta y futuras generaciones. Asegura el derecho a la vida, el trabajo, la cultura, la educación, la justicia social y la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna. Promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común irrenunciable de la humanidad. En ejercicio de su poder originario, representado en la Asamblea Nacional Constituyente, mediante el voto libre y en referéndum democrático, decreta. Aquí está el marco de referencia. Aquí está lo que nosotros dijimos que teníamos que hacer. ¿Cómo hacerlo? No es fácil, es muy difícil, pero tenemos que hacerlo, no tenemos otra alternativa. ¿Quiénes lo vamos a hacer? El mismo preámbulo nos dice. O sea, es una democracia participativa, es una democracia protagónica. Cuando hablamos de participativa y protagónica es que nosotros somos responsables, todos somos corresponsables del nacimiento
de la creación, de la construcción de la nueva república. Pero ¿por qué nosotros decidimos crear una nueva república? Esto tenía que ver con el diagnóstico, un diagnóstico que nosotros resumimos en desequilibrio, 5 desequilibrios. Nosotros sumamos uno más, que es el desequilibrio cultural. Vamos entonces a presentar el siguiente texto donde se presentan precisamente, donde presentamos precisamente estos desequilibrios que necesitamos romper en la construcción, en la refundación de la República. Veamos entonces la siguiente lámina. Venezuela presenta varios desequilibrios. Esos desequilibrios los resumimos en, primero, desequilibrio económico, desequilibrio social, desequilibrio político, desequilibrio territorial y desequilibrio internacional. Vamos a ir analizando cada uno de esos desequilibrios y vamos a ir haciendo algunas propuestas fundamentadas en la Constitución venezolana, en la Constitución de la República Bolivariana, para abrirnos el camino a la construcción de un nuevo país. Bien, esto rapidito para pasar entonces a analizar los desequilibrios. El primer desequilibrio que vamos a analizar es el desequilibrio económico. El desequilibrio económico tuvo una repercusión o tiene una repercusión directa sobre nosotros, una repercusión directa sobre la población, una repercusión directa sobre la sociedad. La pobreza en que vive nuestro país es producto de un modelo económico. La distribución de la riqueza tan desigual, esa distribución de la riqueza con tantas distorsiones, es producto precisamente de ese modelo económico. Nosotros desde el mundo nos ven como un país petrolero y de hecho somos un país petrolero que poseemos una riqueza natural hoy de reservas incalculables. Sin embargo, nadie justifica por qué somos un país tan pobre. Bueno, entre las razones está precisamente este desequilibrio económico. Vamos a analizar entonces el desequilibrio económico antes de pasar a algunas alternativas que nos podrían servir de modelo o nos podrían servir de guía para construir un nuevo modelo económico. Veamos entonces la siguiente diapositiva. Desequilibrio económico. Nosotros tenemos caracterizado el desequilibrio económico de la siguiente manera. Es un modelo económico dependiente, una economía monoproductora y monoexportadora, una economía rentista petrolera. Cuando hablamos de un modelo económico dependiente es porque desde la época colonial nuestra riqueza, nuestra producción se desarrolló fundamentalmente para satisfacer las necesidades del capitalismo mundial, es decir, de los países imperialistas o de los monopolios internacionales. Nunca nos preocupamos por desarrollar una economía para satisfacer nuestras propias necesidades. De ahí entonces deriva que tenemos un país con una economía monoproductora y monoexportadora. En una época fuimos solo productores agrícolas, ahora solo somos productores petroleros. Nuestro país vive fundamentalmente de la renta petrolera, es decir, lo que nosotros producimos o lo que nosotros percibimos es producto de la venta del petróleo. De esa manera no hemos podido diversificar nuestra economía. Esa economía rentista petrolera tiene que ser vencida. Cuando nosotros sacamos el balance de los ingresos que obtenemos por el petróleo, pero también los egresos que tenemos que tener para poder comprar todo lo que no consumimos, nos damos cuenta que el balance es negativo, el balance económico de nosotros es negativo. Y si sobre eso tenemos que sumar la carga pesada de la deuda externa, ahí está la respuesta de nuestra pobreza económica.
Copien esto y volvemos entonces al aspecto económico, algunas alternativas que se deben plantear en la refundación de la República y la ruptura de este desequilibrio económico. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es la guía que nosotros tenemos para romper con este desequilibrio económico que repercute de manera directa sobre la población? Vamos a darnos entonces algunos elementos que nos pueden servir de referencia. Veamos entonces de qué estamos hablando, qué es lo que estamos tratando con esta alternativa, con esta guía distinta. La refundación en lo económico. Aquí vamos a mostrar algunos elementos que ustedes van a discutir o deberían de discutir en el salón antes de plantearnos la refundación en lo económico. Nosotros hemos creído conveniente discutir los siguientes aspectos, es decir, que la economía de la nueva república tiene que estar fundamentada en las potencialidades y las necesidades de cada región. Debe promover la diversificación de la producción. Esto es, ante la monoproducción de nuestro país, ante ese rentismo petrolero, tenemos que diversificar la economía y también estimular la economía social. Cuando hablamos de estimular la economía social es que desde los núcleos endógenos, desde los centros más pequeños, podríamos desarrollar una dinámica económica donde la propiedad sea colectiva. Ahí nosotros tenemos que analizar de manera importante cómo ustedes o cómo desde la Misión Riva podemos ir estimulando este tipo de economía social a través de las cooperativas. O sea, no necesariamente el propietario tiene que ser una sola persona. El propietario de una pequeña empresa, de una pequeña actividad económica puede surgir precisamente de una idea que ustedes tengan, de algo que les surja, de alguna inquietud, de alguna necesidad dentro de su comunidad, algunas habilidades que ustedes tengan, y comenzar a reunirse, comenzar a discutir y comenzar a producir una producción local que puede después, a corto, mediano, largo, intensificarse por todo el país. Las leyes venezolanas estimulan precisamente el cooperativismo. Esto es fundamental y esto lo podemos hacer desde la Misión Riva. Copien entonces este elemento para pasar a la siguiente lámina.
otro elemento es que necesitamos una economía que permita el desarrollo de la democracia económica, poniendo énfasis en la cultura del trabajo y en la producción. Es decir, esto es sumamente importante. O sea, nosotros tenemos que recuperar nuestra economía partiendo del trabajo, partiendo de la educación para el trabajo, y que esto permita desarrollar las actividades productivas necesarias para satisfacer nuestras necesidades locales y regionales. De todos modos, en las clases de geografía, lo que tiene que ver con la parte económica, este tema fue bien tratado, fue muy bien concebido, y yo les sugiero que para el desequilibrio económico revisen de nuevo las clases de geografía, o estén muy atentos a la clase de geografía. Copien esto y vamos a ver luego un video que sería el marco de referencia para romper precisamente con esa economía petrolera. La agricultura es la clave del crecimiento. Una agricultura de rápido desarrollo es condición necesaria para la transformación de toda la estructura económica de Venezuela. La producción de alimentos es fundamental para el desarrollo económico y social de la nación. Bajo el principio de todas las manos a la siembra, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes asume el desarrollo de las escuelas productivas para crear en sus semilleros los hombres y mujeres que garantizarán la seguridad alimentaria de Venezuela. En el corazón mismo de las escuelas granjas y técnicas agropecuarias se ejecutan proyectos de huertos y conucos escolares a la par de la cría de ganado caprino, ovino, porcinos y aves de corral, que forman a las nuevas generaciones de venezolanos en teoría y práctica de la Escuela del Trabajo Productivo. Sembrar el petróleo, o sea, qué interesante es eso, ¿no? Ese programa de todas las manos a la siembra que tiene una conexión con las necesidades de las escuelas bolivarianas. Yo imagino que ustedes se preguntarán, ¿cuántos alimentos se necesitan en las escuelas bolivarianas? ¿O cuánto alimento necesitan los niños de nuestro país? ¿Por qué nosotros no podemos? ¿Por qué no hemos podido producir en las últimas décadas el alimento necesario para satisfacer estas necesidades? Y la pregunta pareciera no tener respuesta, pero sí la tiene. Es sencillamente desidia, es sencillamente negligencia de los gobiernos, es sencillamente
la imposibilidad, o mejor dicho, más que la imposibilidad, la inconsciencia de los gobernantes que tuvimos y que sencillamente nos llevaron a este profundo desequilibrio cuyas consecuencias los vamos a analizar en el desequilibrio social. Vamos a ver entonces el siguiente texto, la siguiente diapositiva, que está referida principalmente al desequilibrio social. Veamos entonces. Cuando analizamos el desequilibrio social nos damos cuenta que nuestro país vive una profunda desigualdad, una equidad y una exclusión social. Cuando hablamos de desigualdad nos estamos refiriendo, aunque la Constitución establecía, la Constitución de los años 60, que nace en los años 60, establecía una igualdad de derechos, esto no se concretaba en la realidad. Asimismo, la distribución de los bienes, la distribución de la riqueza y la calidad de vida era inexistente. Había una gente que acumulaba un porcentaje altísimo de las riquezas y otros que prácticamente no tenían nada, ni siquiera las condiciones mínimas para vivir. Esto necesariamente generaba una exclusión social en donde nosotros no nos vamos a perdonar, no nos podemos perdonar si en este momento que tenemos que refundar la República no atendemos esas necesidades sociales fundamentales, principalmente la que tiene que ver con los niños. El otro elemento es el aumento vertiginoso de la pobreza. Para nadie es un secreto y según las cifras, aproximadamente el 56% de los hogares venezolanos viven en pobreza y un 25% de esos hogares vive en pobreza extrema. Es el momento entonces en que uno se pregunta, ¿cómo en este país, cómo en un país donde se habla de tanta riqueza, donde se habla de tantos ingresos, en el plano social, en el plano humano, o sea, tenemos estos desequilibrios tan espantosos? Esto tenemos que corregirlo, esto tiene que necesariamente ser corregido, principalmente por lo que les dije antes, que tiene que ver con los niños. Hay algunas alternativas que las vamos a analizar en la siguiente diapositiva, pero antes les agradezco que copien esto rápidamente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos de la refundación en lo social? Alcanzar la equidad y la justicia social. Romper con esos desniveles de injusticia que se fundamentan precisamente en la posibilidad que tienen muy pocos y la exclusión de muchos. El otro elemento es incorporar nuevos actores en las acciones comunitarias, es decir, organizar a las comunidades para que ellas sean protagonistas de sus actividades económicas, políticas y sociales. Este tercer elemento, ejecutar la Contraloría Social, es fundamental. Nosotros, si queremos en verdad que la distribución de la riqueza y que los servicios nos lleguen como tienen que llegarnos y que las obras se hagan donde se tienen que hacer, como se tienen que hacer, tenemos que ejercer la Contraloría Social. Las comunidades organizadas tienen que supervisar lo que se administran en las alcaldías, lo que se administran en las parroquias, lo que se administran en las gobernaciones, lo que se administran en los ministerios. Ese es recurso que tiene un solo objetivo y es la gente, es el ser humano, es el pueblo. El último elemento es disminuir las brechas sociales de riqueza, ingreso y calidad de vida. Entonces tomen las notas respectivas y para pasar a otro tema que tiene que ver con el desequilibrio político.
hablar del problema o del desequilibrio social, particularmente a mí, y yo imagino que a ustedes les genera mucha angustia, principalmente por los niños. Yo creo que este es un tema que nosotros debemos tratar en una clase especial, es decir, el derecho de los niños, las condiciones en que están, porque ellos son los que sufren más el peso de estos desequilibrios. Un niño que nace en un hogar pobre pareciera que está destinado toda su vida a seguir siendo pobre, a seguir excluido de la sociedad. ¿Cuántos niños en las calles no hay en este momento en Venezuela? ¿Y por qué eso no se ha corregido? ¿Por qué no se ha actuado sobre eso? ¿Cuántos niños no van a la escuela? ¿Por qué hay niños desnutridos en la Venezuela de hoy? ¿Por qué hay niños que carecen de salud, que ni siquiera tienen la oportunidad de ir a la escuela, ni siquiera tienen la oportunidad de desarrollar sus habilidades? Esto nos tiene que llamar la atención a todos nosotros, a nosotros como pueblo y a los gobernantes también. Vamos entonces a tratar, a seguir en la clase de hoy con la siguiente diapositiva, que tiene que ver con los desequilibrios políticos. Un desequilibrio político sembrado o que tiene su asiento en la democracia representativa y que nosotros estamos buscando a través de esta refundación cambiarlo a una democracia participativa y protagónica. Veamos entonces de qué se trata. La Constitución del año 1961 planteaba en su artículo 5, o en uno de sus artículos, creo que era el 2 o el 3, en el 4, ustedes ya lo trataron, ya lo tratamos en clase anterior, que tenía que ver con el carácter representativo de la democracia. Ese carácter representativo estaba sustentado en un pacto político que la historia conoce como pacto de punto fijo, en donde la alianza entre partidos era conveniencia, y ahí entonces se suplía la soberanía del pueblo. El pueblo solamente tenía soberanía a la hora de ir a votar, y después de ahí el ejercicio de la soberanía quedaba en manos de los representantes. Hicieron con el país lo que quisieron, lo organizaron de la manera que la organizaron, y ustedes pudieron ver que en el Congreso Nacional, desde los años 60, los años 70 y los años 80, los rostros casi no cambiaron, y las políticas de Estado tampoco cambiaron. Pareciera que era un pacto más que para construir un país, era un pacto para la destrucción de un país. Eso se desarrolló de tal manera que se presentaron y aún se presentan las consecuencias de ese accionar político. Ese accionar que trajo malos recuerdos, muerte, hambre, miseria, tristeza, pobreza, y que es el análisis de lo que estamos haciendo y de lo que estamos hablando con los desequilibrios. El otro elemento es que estuvo amparado en la Constitución que privilegiaba a un pacto político partidista. Entonces yo les pido que analicen, que lean, que revisen estos dos elementos para pasar entonces a una alternativa en la democracia, esta democracia participativa que estamos tratando de inaugurar. ¿Hacia dónde debe ir la refundación en lo político? En primer lugar, promover la democracia participativa y protagónica. En segundo, desarrollar la democracia social de derecho y de justicia, bajo los principios de libertad, igualdad, solidaridad y equidad. La acción, el ejercicio, la soberanía reside hoy en día en el pueblo. Artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien tiene que ejercerla. Y es el pueblo entonces el responsable de que la democracia de hoy sea una democracia de derechos. Tenemos que defender nuestros derechos que están también establecidos en la Constitución. Y hacer que se respete la libertad, luchar por la igualdad y construir la igualdad, pero en un mundo o bajo un principio de solidaridad, donde nosotros podamos vencer el individualismo. Y esa solidaridad necesariamente nos va a conducir a la equidad. Desde los salones, desde las aulas de Misión Rivas, lo que estamos tratando es que todo lo que se construya no de manera individual, sino de manera colectiva. De ahí el trabajo pedagógico, el componente pedagógico de la Misión Rivas, pero también el componente sociocomunitario, para que vayamos adentrándonos en el problema, para que vayamos interfiriendo, interviniendo en la solución de esos problemas locales, de esos problemas regionales. Por favor, copien esto para ir al tratar el tema territorial y luego lo que tiene que ver con el aspecto internacional. En las clases de geografía se ha hablado de un desequilibrio territorial. Si no han visto todavía el desequilibrio territorial, están por verlo. Nosotros de todos modos lo vamos a tratar de manera muy rápida en la clase de hoy. El desequilibrio territorial tiene que ver con la concentración de la población en una región muy pequeña y la desolación la concentración de la población en un territorio muy pequeño y la desolación de una gran extensión del territorio venezolano. Vamos entonces a analizar la siguiente diapositiva que nos reflejará un poco de lo que estamos hablando. Desequilibrio territorial. Aquí lo vemos, población centralizada y concentrada en pequeñas áreas del territorio. Vamos a ilustrarlo con el siguiente mapa. Ahí lo pueden ver ustedes perfectamente. En la región costera del país, la región norte del país, se concentra el 78,7% de la población, mientras que en el territorio restante, que es aproximadamente el 80%, se concentra apenas el 21,3% de la población. Esto genera dificultades terribles, fundamentalmente en que la concentración de la población en grandes centros urbanos produce, entre otras cosas, problemas de vivienda, el hacinamiento, los problemas de servicio y el abandono del campo. Si todas las personas, como consecuencia del modelo de desarrollo, el modelo económico de desarrollo, se traslada al norte, así como de hecho sucedió, esto generó sin duda un abandono de la actividad agrícola, un abandono de la actividad pecuaria. Otro de los problemas que se genera con esto es el problema fronterizo. Nosotros tenemos que cuidar nuestras fronteras. La Constitución establece que nosotros debemos es nuestro deber defender la soberanía del país. Pero si nosotros no protegemos las fronteras, si no tenemos una política de frontera, de población de la frontera, sencillamente tendríamos unas fronteras vulnerables
ante el narcotráfico y ante la violencia que se puede generar en naciones hermanas. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina, donde estaremos analizando o estaremos un poco discutiendo cuál es la alternativa de la descentralización, o mejor dicho, de romper con este desequilibrio territorial. Aquí el objetivo fundamental es lograr la descentralización desconcentrada del territorio. Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Estos son apenas algunos elementos. Ustedes pueden analizar, pueden crear, pueden discutir otros. En primer lugar, incremento de la superficie nacional ocupada. Ustedes vieron cómo gran parte de la población, gran parte del territorio está desocupado. Bueno, hacia ahí se tiene que el gobierno y el Estado y todos nosotros incrementar algunas políticas que permitan la ocupación de este territorio desocupado. En segundo, mejorar la infraestructura física y social, es decir, carretera, vías de acceso, ferrocarril, todo lo que haya que desarrollar, escuelas, universidades, centros de salud, porque uno de los elementos que provocó el éxodo de la población a la región norte del país fue precisamente esto. O sea, no habían las condiciones físicas y sociales para seguir viviendo en condiciones tan deplorables. Esto generó algunas expectativas, la gente se trasladó a la ciudad y ahí se provocó o se generó o se creó lo que hoy vemos. Altas zonas concentradas en estados de pobreza extremos, en otros estados de pobreza bastante avanzados. El tercer elemento tiene que ver con aumentar la población y las actividades productivas. O sea, hay que necesariamente incrementar las actividades productivas en esas regiones despobladas, porque ahí hay potencialidades, ahí se puede sembrar, ahí se puede cultivar, ahí se puede desarrollar otro tipo de actividades que no se ha hecho porque la vista está puesta en el norte. Recuerden que tenemos una economía de exportación. Entonces yo les invito a que discutan, a que analicen estos elementos para luego presentar unos mapas que serían más o menos la proyección de cómo sería un país equilibrado desde el punto de vista territorial. Fíjense entonces el despliegue que hay ahí. Si nosotros creamos o se desarrollan los ejes occidentales, el eje oriental y el eje Orinoco-Apure, en lo que tiene que ver con las actividades productivas en esas áreas, necesariamente la población que está concentrada en el centro del país podría ir a desarrollar sus actividades en esas áreas de las que le estamos hablando. Aquí vemos el reflejo de cómo este tipo de actividades podría proteger de una u otra manera el eje fronterizo, tanto en el oriente como en el occidente. Por eso es que esa flecha que está en la parte oriental del país se extiende inclusive hasta el Brasil, claro, hasta la frontera con el Brasil, pues no podemos traspasar nuestro territorio. Igual el otro, el occidental, se extiende hasta la frontera con la República de Colombia.
El elemento último que vamos a tratar tiene que ver con el desequilibrio internacional. Este es un elemento bien delicado que en otras clases hemos tratado de discutir o hemos hecho alguna discusión. El mundo se ha consolidado como unipolar, hay una potencia mundial que tiene una visión del mundo y que a partir de esa visión del mundo entonces interpreta el desarrollo de las distintas civilizaciones que hay. Este desequilibrio internacional ejerce una influencia sobre nosotros. Vamos entonces a analizar ese desequilibrio internacional. ¿Cuál es el desequilibrio? La consolidación mundial de la unipolaridad en un mundo con desarrollos históricos múltiples. O sea, pareciera que esa globalización y esa unipolaridad pretende obviar el desarrollo histórico de otras naciones o de otros bloques a nivel mundial. ¿Cuál es el elemento entonces que nosotros nos planteamos en la refundación de la República? Desarrollar políticas de integración y concertación, cooperación con Latinoamérica y el Caribe. Esto es para fortalecernos como bloque, lo que implica fortalecer la soberanía nacional y promover un mundo multipolar, donde la globalización no sea una globalización para el hambre, no sea una globalización para la miseria, no sea una globalización para la exclusión. Analicen esto y para venir de nuevo ahora con el cierre de la clase. Bueno, hemos concluido la clase de refundación de la República. En el folleto ustedes tienen algunas actividades que pueden ir trabajando, que pueden ir desarrollando y que será elemento para discusión. Yo espero, lo que hemos tratado aquí no es un modelo, no es una guía, son apenas unas premisas, son algunos elementos que están incluidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La refundación tenemos que hacerla entre todos. Como les dije al principio, no es fácil. Es una refundación, la refundación implica mucha lucha, mucho sacrificio, pero también mucho amor, mucha esperanza. O sea, si alguien va a estar contento, si alguien debe estar contento con esto, somos precisamente nosotros. La Misión Rivas es una columna importantísima, es un frente importantísimo para lograr estos objetivos de la refundación. Bueno, vencedoras y vencedores, bueno, amigos facilitadores, nos vemos en la próxima clase. La próxima clase es la consolidación, la clase número 40. Ya al final, ya casi triunfamos. Recuerden, necesario es vencer y ya estamos venciendo. Nos vemos entonces.